en algunas de las subcuencas, como puede ser el Iregua, el tramo medio del Ebro, el Bajo Ebro, el Aragón, los Arbas y sobre todo en el Segre. No hace todavía 18 meses de la última riada importante que tuvimos en la cuenca del Ebro, y por hacer una pequeña comparativa de la variabilidad que tienen estos ríos mediterráneos, en particular el nuestro, pues en aquellas fechas, redondeando, pasaría más de 2.000 metros cúbicos por segundo por la ciudad de Zaragoza. Hoy probablemente estemos hablando de 25 o 30 metros cúbicos por segundo, es decir, estamos en el 1% de aquella magnitud. Pero el momento de preocuparse y de preparar, como luego veréis, y de anticiparse a las inundaciones es ahora, es cuando no hay inundaciones. Cuando ya estamos en el momento, pues las cosas que hay que hacer son otras. Entonces simplemente os quería decir esto, solamente pues daros las gracias, la bienvenida, introducir un poco y aportar un par de datos. Nuestro trabajo ya empezó en el año 2007 como consecuencia de la Directiva de Inundaciones. Tenemos ya pues más de 3.600 kilómetros, yo creo, de ríos con los mapas de inundación. La cuenca del Ebro se ve afectada en el periodo de retorno de 500 años pues en una población de más de 200.000 personas. Y bueno, aporto estos datos para que veáis la importancia del tema del que estamos hablando. Y por último, ya simplemente hacer mención a un programa que tenemos nosotros que se llama Ebro Resilience. Es una de las medidas o es un programa que está dentro del plan de medidas del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, que no es hoy el momento a lo mejor de profundizar, pero bueno, que os dejo esa pincelada por si tenéis interés, pues cuando haya algún otro momento de divulgación, pues podáis participar. Nada, pues muchas gracias y le devuelvo la palabra a Alba. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Mirad, yo brevemente os quería compartir el objetivo de esta jornada y un poco la estructura que vamos a seguir, y también daros un poco de feedback de las personas que se han inscrito, ¿vale? Voy a compartir pantalla y también os sugeriré lo que os decía antes, ¿no? El modo de vista que sugiero que os pongáis para que podáis ir siguiendo mejor la jornada. Bueno, simplemente lo sabéis porque en el correo de invitación y en toda la información que ha salido en redes lo ponía, pero el objetivo de esta jornada, que ya veis que es muy cortita, ¿no? Es como una pincelada, dar una pincelada del plan de gestión de riesgo de inundación de la cuenca del Ebro, con el objetivo de divulgar sus contenidos, al menos sus contenidos principales, y también facilitar el acceso a información sobre riesgo de inundaciones y su gestión, ¿vale? Ya veréis que van a ir compartiendo algunos enlaces. Toda esta información, luego prepararemos un breve informe y tendréis todos los enlaces en ese informe, por tanto tendréis acceso a ella, ¿vale? El orden del día también lo habéis recibido, lo habéis podido ver. Estamos ahora en esta introducción y luego habrá dos presentaciones sobre el plan de gestión de riesgo de inundación de la cuenca del Ebro y un turno abierto de preguntas, ¿vale? Y os contaremos un poquito sobre las próximas jornadas presenciales que se están organizando. El uso de Zoom, brevemente, porque muchísimas personas estáis ya superpuestas en Zoom y sabéis manejarlo perfectamente, ¿vale? Pero arriba a la derecha, si vais con vuestro ratón, os aparece como una ventanita que os pone vista. Ahora no, porque estamos en, bueno, sí que os aparece, pero como estoy compartiendo pantalla no lo vais a ver tan bien, pero cuando deje de compartir pantalla sí que lo vais a poder bien. Lo podréis ver bien. Tenéis la vista y distintas opciones, ¿vale? Cuando le dais a vista se os abre como un desplegable donde pone hablante, vista de galería, y el resto os olvidáis, ¿vale? Porque yo lo que os sugiero es que pongáis vista de hablante, porque entonces siempre os va a aparecer la persona que esté hablando o las personas que estamos implicadas digamos, en la charla en grande, ¿vale? Y el resto de personas que están con cámara más pequeñitas, ¿vale? Esta es la primera recomendación. La segunda, que a la mayoría ya me habéis escuchado porque ya lo he comentado antes, por favor, durante las presentaciones tenéis que estar aquí
con el audio desactivado, el vídeo lo podéis tener activo si queréis. Y luego en el turno de preguntas sí que os pediremos, para que sea un poco ordenado, tendréis dos formas de hacerlo, ¿vale? Una que es levantándole la mano, que tenéis esta barra, que a mí me aparece aquí, os aparecerá también abajo, si estáis desde un ordenador os aparecerá abajo, si estáis desde el móvil os aparecerá arriba seguramente con casi todos los modelos, ¿vale? Entonces tenéis un botoncito que se llama reacciones y ahí levantar la mano, ¿vale? Entonces será la forma más o menos que ordenada que tenemos de ir recogiendo las preguntas y respondiendo. Y si alguien no la quiere hacer oralmente, también puede a través del chat, ¿vale? Que tenéis un botoncito aquí para escribir la pregunta en el chat y Pili, que me está acompañando en la facilitación de esta jornada, nos va a ir leyendo las preguntas del chat, ¿vale? Bueno, y para que tengáis así una visión abuelo pluma de las personas que estamos aquí, bueno, aquí también lo tendréis en el informe, ¿eh? Hay personas de muchísimos municipios de toda la cuenca del Ebro, que así para tener una visión general hay 8 de las 9 comunidades autónomas, al menos de las personas inscritas, que veo que son muchas más de las que estáis aquí en este momento. Pero al menos, bueno, manifiestan, digamos, como un interés en estar, ¿no? Luego, pues la vida sucede y estas cosas a veces puedes y a veces no puedes. Pero bueno, la cuestión es que de las 9 comunidades autónomas en la demarcación hidrográfica del Ebro, pues hay municipios, hay personas de municipios de 8 de estas 9. Y también hay otras personas que tienen interés, que se han apuntado pues de Toulouse, de Madrid y de Valladolid, ¿vale? Para que tuvierais, como no nos vamos a poder presentar una por una, que tuvieras un poco una idea general. Y luego de la encuesta, la breve encuesta que os hacíamos al inicio, de si conocéis el plan de gestión, de si conocéis a las administraciones implicadas en la gestión del riesgo de inundaciones. Estos son los resultados generales, ¿vale? Entonces tenemos aquí, por hacerlo rápido, una curiosidad, y es que tanto el conocimiento del plan de gestión de riesgo de inundaciones como las medidas de reducción de riesgo de inundaciones, el conocimiento es más bien bajo, ¿vale? Porque la mayor parte de las personas que se han inscrito están en esta horquilla, es decir, conocemos nada o poco, ¿vale? Nada o poco. En cambio, hay bastante más conocimiento, tampoco muchísimo más, pero hay más conocimiento de las administraciones implicadas en la gestión del riesgo por inundación, ¿vale? Como veis aquí, que es el valor este gris y el amarillo. Luego, ¿conocéis herramientas para informaros sobre gestión de riesgo de inundaciones? Bueno, pues entre bastante y mucho está la mayoría, pero también hay mucha gente que no. Luego, el 81% de personas que se han inscrito viven en municipios en los que ha habido inundaciones importantes los últimos 20 años, pero también aquí tenemos un 19% que no es el caso, que no lo saben o que no es el caso. Y luego, esta que a mí personalmente me ha resultado bastante curiosa, ¿en qué medida crees que puedes contribuir a la gestión del riesgo de inundaciones? Pues muchas personas consideráis que podéis contribuir o bastante o mucho, ¿no? Bastantes más de la mayoría. Entonces, sería interesante, ya os avanzo, os adelanto, que hay un cuestionario de evaluación al final, que os lo pondremos en el chat, que una de las preguntas que os hacemos es cómo podríais contribuir, ¿vale? Porque nos ha resultado muy interesante que penséis que podéis contribuir en gran medida, ¿vale? Y bueno, yo ahora os dejo de compartir y os dejo con María Luisa Moreno, que os va a contar qué es esto del plan de gestión de riesgo de inundaciones. Ella es la responsable de la dirección de los trabajos de la Directiva de Inundaciones en la Confederación Hidrográfica del Ebro y la responsable de implementación, seguimiento y evaluación del plan de gestión de riesgo de inundaciones. Adelante, Marisa. Tienes que activarte el silencio. Muy bien, muchas gracias, Alba, por la presentación, la introducción y al comisario de Aguas también. Y a los participantes por el interés que habéis tenido y espero que os sea fructífera. Estas pinceladas que solo son introductorias de lo que puede suponer el plan de gestión del riesgo de inundación. Bueno, vamos a ser breves y os vamos a dar con este índice general estas nociones básicas para que veáis en qué marco nos desenvolvemos, lo que es la normativa que dirige todo lo que tiene que ver con las inundaciones
unas ciertas definiciones que implican unas obligaciones que Europa, y luego traspuesta al ordenamiento jurídico español, exige para hacer esta gestión de las inundaciones. Os explicaremos cuál es el contenido y los documentos que conforman ese plan de gestión del riesgo de inundación, de qué punto de vista hay algunos aspectos destacables para que conozcáis, y luego sobre todo el alma del PEGRI, del plan de gestión de inundaciones, son sus medidas. ¿Qué medidas desde distintos ámbitos podemos aplicar con su presupuesto y ejemplos también para que veáis que son muy variadas? Hay más de 20 tipos de medidas distintas que se incluyen en este plan de gestión para minorar el efecto negativo de las inundaciones. Y luego os dejaremos una serie de enlaces, os ofreceremos 3 vídeos y enlaces a las guías técnicas que se han elaborado y otros enlaces de interés, algunos de los cuales, como ya habéis manifestado, seguramente conocéis, como puede ser el SAI del Ebro o el Citebro, distintas aplicaciones donde al final estamos ofreciendo siempre información que se ha ido generando con esta gestión de las inundaciones. Pues como decíamos, la Directiva Europea de Inundaciones obliga al Estado español y a los demás miembros desde 2007 a hacer una serie de tareas que vayan a conducir a una mejor gestión de estos fenómenos que son extremos, no son evitables, son naturales, que son las inundaciones. Al igual que las sequías, son fenómenos extremos, aleatorios, nunca sabemos cuándo van a venir, pero ciertamente y estadísticamente conocemos su frecuencia y su magnitud. Para evaluar bien en qué zonas, en todas las cuencas hidrográficas de los Estados miembros europeos hay que hacer estas medidas de gestión, hay que tener una secuencia lógica de análisis. La secuencia que impone la Directiva Europea viene a ser unos trabajos que permitan inicialmente, lo que llamamos fase 1, evaluar a nivel de toda la cuenca qué áreas geográficas, qué tramos fluviales y costeros en las desembocaduras son los más susceptibles en los que se producen habitualmente, históricamente, fenómenos y se han producido significativos de inundación. Esa sería esa fase primera, es el diagnóstico, la evaluación al nivel de cuenca, de la cuenca del Ebro en este caso, de qué áreas geográficas, que las denominamos con un nombre un poco característico, curioso, áreas de riesgo potencial significativo de inundación, identificamos qué tramos fluviales históricamente han sufrido con más virulencia el impacto negativo de las inundaciones. En este diagnóstico, pues luego nos damos cuenta que lo siguiente lógico hacer es evaluar desde un punto de vista técnico cuán inundables son, es decir, hasta dónde llegan las inundaciones, con qué magnitud, anchura, profundidad, velocidad, es decir, hacer mapas de inundación. Esa sería la fase segunda, elaboración de mapas que nos dicen hasta dónde llegan las inundaciones con distintos escenarios de frecuencia, de alta, media, baja frecuencia, en cada uno de los tramos que hemos seleccionado en esa evaluación preliminar. Y por último, y consecuencia lógica, es la tercera fase. Es a partir de ese conocimiento que obtenemos con los mapas, donde caracterizamos cómo se producen las inundaciones, qué extensión tienen, qué profundidad, establecer una serie de medidas en ese plan que minimicen el efecto negativo de las inundaciones. Todo esto la Directiva Europea prevé que se actualice cada 6 años. Como veis, ahora estamos en el segundo ciclo, llevamos ya 2 ciclos de la directiva, estamos en el año 2022, comenzó esta primera fase de nuevo, vamos a comenzar a evaluar de nuevo en el tercer ciclo si hay algo que añadir. Es decir, actualizamos, no hacemos de nuevas todas las tareas, sino que vamos ampliando el conocimiento y evaluando con criterios adicionales porque cada año pueden suceder avenidas y las sumamos al conocimiento preexistente. Entonces vamos avanzando y cada 6 años nos implicamos en estas tareas que nos encomienda la Directiva de Inundaciones. Bien, hablábamos de coordinación como una de las tareas básicas que impone la Directiva de Inundaciones a sus Estados miembros. En este caso, en España, las tareas competenciales, como decíais en la encuesta, algunos ya conocíais quienes están implicados en ellas. Desde luego, la Administración del Estado, organismos de cuenca, son las confederaciones, estamos implicados, pero también en las comunidades autónomas ostentan las competencias de ordenación, todo lo que son usos del suelo. En general, es competencia de las comunidades autónomas, también conservación de medio ambiente, protecciones civiles, es una competencia a nivel nacional establecida, pero a nivel autonómico también y local. Y luego hay organismos que funcionan y gestionan durante los episodios de crecida, como la UME, que ya conoceréis, pero también a posteriori las universidades, fuente de conocimiento, análisis, centros de investigación. Y también a posteriori de las crecidas es fundamental estar dotados, como el sistema español, en este caso de un ente llamado Consorcio de Compensación de Seguros, que también participa muy activamente en esta gestión.
Por tanto, aquí vemos que no solamente hay una obligación de hacer planes y tareas, mapas, evaluaciones por parte de la Administración del Estado, sino con variadas competencias que ostentan el Estado, las autonomías y las entidades locales. Y además otros organismos que puedan colaborar. Bueno, aquí veis que las avenidas históricamente, pues sobre todo a finales del siglo XX, se ha intentado buscar soluciones que después de un episodio natural de crecida, a posteriori, pues siempre hay transformaciones, modificaciones de los lechos fluviales. Históricamente, en los años 70, en los 80, se han hecho muchas canalizaciones, se ha intentado luchar contra las inundaciones. Y al final lo que hemos generado en algunos casos son zonas más vulnerables por esa exposición a la que se ha llegado al albur de defensas que creaban sensaciones de falsa seguridad en algunos casos. Aquí veis dos imágenes de lo vasta que puede ser la extensión, la llanura de inundación de un episodio de crecida. Las crecidas, insisto, son fenómenos naturales, son frecuentes, los tenemos documentados. Hay un trabajo muy interesante de Protección Civil, que es el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas, que ha sido una de las bases documentales para elaborar esa evaluación preliminar, identificar en qué áreas históricamente se han producido más inundaciones y con más daños. Conceptualmente, el riesgo de inundación, igual que cualquier otro tipo, el de sismo, los volcanes, pues tiene que tener en cuenta la variable natural, hemos dicho que es un fenómeno natural, aleatorio, que puede suceder con una magnitud concreta, dependerá de cada cuenca, cuánto estamos habituados a ver de lluvia en esa cuenca, qué tipo de suelo tiene, la forma de la cuenca. Esta es una magnitud natural de crecida que la podemos estudiar con análisis estadísticos a partir de datos observados pues, en estaciones de aforo. Históricamente hay muchas fuentes documentales en los archivos de muchas de las poblaciones. Esta peligrosidad natural, lo que es la magnitud de la crecida que se produce, se combina además, no habría impacto negativo si no existiera una vulnerabilidad. El segundo factor importante es la vulnerabilidad, que engloba la exposición y lo sensible que sean los bienes expuestos en la llanura de inundación a ser afectados. Es decir, una gran peligrosidad, una avenida muy grande en una inundación con muy poca ocupación o con unos usos muy adaptados a esta inundación, apenas tendría riesgo, porque el factor vulnerabilidad sería muy escaso. Donde el factor vulnerabilidad es más alto, sobre todo es en áreas urbanas, en áreas donde la exposición es muy alta y de bienes muy sensibles, comprenderéis que muy sensibles pueden ser en este caso pues las zonas de acampada, los coches, no tanto así los edificios, pero es evidente que un palafito sería menos sensible a ser afectado que unas ciertas locales comerciales o sótanos, por ejemplo. Es decir, hay que evaluar no solo el fenómeno natural en sí, sino la exposición y vulnerabilidad que tienen los bienes que se sitúan en la zona inundable. Esta es solo una pequeña presentación que ya conoceréis sobradamente de lo que ocupa la superficie de la cuenca del Ebro, la que es objeto de nuestro análisis de estudio de estas fases que hemos comentado de la Directiva de Inundaciones. Son 85.000 kilómetros cuadrados en el noreste de España, ocupa casi un 20% de lo que es el Estado español, la cuenca del Ebro. Y bueno, tenemos 9 comunidades autónomas, aquí hay mucha tarea de coordinación en esta cuenca. Los trabajos que he comentado, que sabéis que son 3 fases, a los que la directiva nos dice que profundicemos y actualicemos cada 6 años, pues consisten, como ya he avanzado y sucintamente expongo para la cuenca del Ebro, en identificar aquellas zonas donde el riesgo de inundación es más alto. Es decir, la combinación de los factores que hemos dicho que pueden producirse inundaciones y que la afección sobre la población, los bienes económicos, el medio ambiente es más alta. En el Ebro se han identificado, veis aquí estos tramos que señalo de color más intenso, hasta una longitud de unos 400 tramos, una longitud de 1.700 kilómetros. En estas áreas es especialmente significativo el impacto que producen las inundaciones. Esa es la fase 1, evaluación preliminar. La hacemos siempre en coordinación con las comunidades autónomas, sobre todo con los organismos de protección civil, porque conocen muy bien el impacto de las inundaciones en el medio local y sobre todo en las afecciones, porque ellos al final son los que tienen los planes especiales de gestión del episodio. Segunda etapa de los trabajos, pues elaboramos mapas. ¿De dónde? Pues de aquellas zonas que estamos obligados a hacerlo, esos 1.700 kilómetros que hemos identificado como áreas de riesgo potencial significativo de inundación, pues elaboramos mapas de ellos. Aquí veis un mapa, una imagen de cómo son los mapas de inundabilidad
que dibujamos, veis aquí 3 colores, para los escenarios de la avenida de alta frecuencia, que aparece estadísticamente una vez cada 10 años, de frecuencia media una vez cada 100, o de baja frecuencia. Es difícil que veamos, pero es posible que lo hagamos, es probable. Una inundación que son de magnitud muy alta una vez cada 500 años. Estos mapas son los que evaluamos y están a disposición. Aquí veis a la derecha la activación de capas del visor cartográfico Citebro, que será uno de los enlaces que os facilitemos al final cuando veáis qué tipo de medidas hemos implantado, y una es esta, la del conocimiento, la elaboración de mapas. En el Ebro, como ha comentado antes el comisario, tenemos elaborados más de 3.700 kilómetros de mapas. Más allá de los 1.700 obligados, pues vamos avanzando y nuestra idea es tener casi 5.000 en breve. Os voy a poner un vídeo para que entendáis lo que implica la tercera de las fases. La tercera y última de las fases de cada ciclo de planificación de la gestión de inundaciones es hacer un plan, y en este plan hay que incluir una serie de medidas. Una serie de medidas, ahora vamos a ver un vídeo muy sencillo de 1 minuto para que veáis en qué consisten, son muy variadas, pero vamos a explicar con qué objetivo se ponen estas medidas. El PGRI, o sea, el Plan de Gestión de Inundaciones, la finalidad es incrementar, o sea, es lo que estamos haciendo ahora, divulgar y que se conozca de un modo documentado, como hemos hablado con los mapas, qué probabilidades existen de inundación en cada uno de los ámbitos de la cuenca. Este conocimiento genera al final una posible autoprotección. Si no conocemos que estamos en zona inundable, poco nos vamos a movilizar de cara a la autoprotección. El ordenamiento urbano es fundamental conocer a la hora de establecer los usos en las zonas inundables, si lo son o no lo son, o en qué medida lo son, esa inundabilidad, con qué profundidades, extensiones se produce esa inundación. Muchas de las medidas del plan de gestión también van encaminadas a mejorar esa capacidad predictiva durante la fase ya de crecida, cuando se generan esas lluvias o esa fusión de nieve a la cual las precipitaciones intensas pueden dar lugar de un modo inmediato. En pocos días se genera en la cuenca del Ebro una crecida. Tenemos que tener capacidad de observación con datos lo más fiables posible y también capacidad de predicción. Esta gestión pues, es fundamental basarla, como he insistido siempre, en las competencias de diferentes administraciones, en esa coordinación necesaria. Y podemos actuar, como hemos visto, sobre la vulnerabilidad, disminuyendo esa vulnerabilidad de los elementos que estén ubicados en las zonas inundables, o también minorar en la medida de lo posible, aquí he añadido la palabra embalses, encauzamientos, algún tipo de medida, actuaciones en la cuenca, luego veremos que hay muchas medidas, que disminuyan la magnitud de la crecida en sí misma. Como no, los embalses son el gran depósito que tiene capacidad de absorber volúmenes muy altos de agua y disminuir esa peligrosidad natural que cuando llueve o funde nieve, al final genera caudales súbitos muy, digamos, muy acusados en muy poco tiempo. También la finalidad, junto con el plan de cuenca, de la protección de las masas de agua. Y ahora vamos a pasar a ver el vídeo. Lo tengo que poner desde aquí. El vídeo muy sencillo que nos explica, a ver, en 1 minuto, qué es el plan de gestión en la cuenca del Ebro. Aquí os lo pongo. ¿Qué es el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del Ebro? Es un plan que pretende reducir los efectos negativos de las inundaciones, que son fenómenos naturales inevitables. La protección absoluta frente a ellas no existe. Por eso el Parlamento Europeo aprobó una directiva de inundación que conlleva una serie de trabajos que se actualizan desde entonces cada 6 años. Estos trabajos son la evaluación preliminar del riesgo de inundaciones y la identificación de las áreas de riesgo, la elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y el desarrollo de planes de gestión del riesgo de inundación. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del Ebro tiene como objetivos reducir el riesgo sobre las personas, sus actividades y el patrimonio cultural y medioambiental en las zonas inundables. Incrementar la percepción del riesgo de inundación. Mejorar la coordinación entre todas las administraciones, estatal, autonómicas y locales, de la cuenca hidrográfica. El plan cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de euros para llevar a cabo las siguientes actuaciones. Incrementar el conocimiento de la cuenca del Ebro y sus inundaciones, incluyendo los efectos del cambio climático. Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de crecida e inundaciones.
Optimizar la gestión de los embalses y la preparación de los avisos a Protección Civil. Contribuir a una adecuada ordenación del territorio, disminuyendo la exposición en las zonas inundables. Reducir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables, mejorando la resiliencia. Contribuir al buen estado de las masas de agua. Puesto que la protección total no existe, tenemos que aprender a convivir con los fenómenos naturales de inundación y ser conscientes del riesgo para poder reducir al máximo los daños que provocan. Muy bien, pues este es el vídeo. Ahora voy a dar paso, continuando la presentación, a mi compañero Guillermo Cobos, que es el jefe de la asistencia técnica, que ha elaborado estos trabajos que hemos estado viendo de las distintas fases. Y a ver, continuamos la presentación. ¿De verdad ahora? Aquí. Se nos ha colado un vídeo. Espérate. Vamos a ver. ¿Esta es la presentación? Sí. Pues continuamos con la presentación y vais a ver aquí una serie de medidas que son ya desde la facilitación de acceso a estos mapas de plan de gestión y al PEGRI. Hemos hecho una aplicación específica en la cuenca del Ebro en la que veis que introduciendo en estos visores cartográficos el municipio o la parcela se puede conocer, ese conocimiento que luego lleva a la autoprotección, qué tipo de zona donde estamos habitando, qué tipo de inundabilidad existe. Hemos puesto aquí un ejemplo como Sangüesa y nos da directamente con esta aplicación la posibilidad de saber dónde estamos. Pues los documentos que componen el PEGRI, como digo, es un documento pues muy extenso, de más de 1000 páginas. El alma del PEGRI, además de esa memoria, es el anejo 2, que es la descripción del programa de medidas. Y en estas medidas, pues es en las que ahora más o menos podéis entrar en detalle en estos documentos, que aquí os pasaremos los enlaces. En estas medidas es en las distintas tipologías en las que ahora os vamos a exponer en qué consisten estos tipos de medidas y para que os hagáis una idea clara de que al final actuamos en estos 4 aspectos que veis aquí: en la prevención, en la protección, en la preparación y en la recuperación. Es decir, actuamos antes de que lleguen las crecidas con medidas de urbanismo, hemos estado comentando, medidas de adaptación, durante las crecidas, con esas, antes también, pero medidas que nos protegen de esa peligrosidad de inundación, las conservaciones de los cauces, el mantenimiento, incluso actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas. Medidas durante la crecida, todos conocéis los AIS que hemos comentado antes, protocolos de avisos, planes de emergencia ante inundaciones, y también la concienciación social. Y después de la avenida, medidas ya de obras de emergencia, lecciones aprendidas y seguros, los seguros que hemos comentado antes, el Consorcio de Compensación de Seguros, que es uno de los instrumentos de los que estamos dotados en España para hacer frente al proceso de vuelta a la normalidad. Salimos del modo compartir y os pongo el vídeo de tipos de medidas y después empezará a hablar Guillermo. Estos son los vídeos. Las medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del Ebro. El programa de medidas es el contenido esencial del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación. Estas pueden ser de prevención, protección, preparación o recuperación, atendiendo a cuándo y cómo se actúe. Todas ellas se complementan y tienen como objetivo conjunto reducir el riesgo de inundación. Las medidas se dividen en 7 tipos según su naturaleza. Restauración. Incluyen el mantenimiento y conservación de cauces, la restauración hidrológica forestal de cuencas y ordenaciones agrohidrológicas, que son medidas de prevención y protección. Mejora del drenaje. Acciones para mejorar la permeabilidad de las estructuras al paso del agua, que son medidas de protección. Predicción.
relativas a la predicción de avenidas, gestión de embalses y mejora de los sistemas de alerta hidrológica, que son medidas de prevención, protección y preparación. Protección civil. Planes de emergencia, protocolos de activación y comunicación de información. Y también autoprotección y lecciones aprendidas, que son medidas de preparación y recuperación. Ordenación del territorio. Adaptación del planeamiento urbanístico y reordenación de usos del suelo, que son medidas de prevención. Promoción de los seguros. Seguros frente a inundación sobre personas y bienes, incluyendo los seguros agrarios, que son medidas de recuperación. Intervención. Obras estructurales de encauzamiento, motas y diques con sus estudios coste-beneficio, que son medidas de protección y recuperación. Estas 7 medidas se resumen en la fórmula 3P más R. Recuerda, prevención, protección, preparación y recuperación. A ver si nos sale bien. Pues deja de compartir, deja de compartir. Sí, y ahora la presentación. La presentación a la derecha. Ahí, por favor, pon. Y compartir. Eche por atrás. Sí. Bueno, pues yo voy un poquito a hacer hincapié en algunos de los aspectos que ha estado comentando Marisa, pues para destacar, digamos, particularmente algunos de los aspectos que consideramos más significativos de algunas de las medidas o de los tipos de medidas. Entonces, bueno, primero indicar que, bueno, de la inversión prevista para estos 6 años digamos, de la implantación de estas medidas, pues son un poco más de 300 millones de euros y de los cuales, bueno, podemos ver que el mayor porcentaje, como no podía ser de otra manera, pues son las medidas de protección, porque evidentemente, sean o no las más efectivas, pues todas las medidas que requieren de obras de infraestructuras, pues siempre suponen, digamos, sobre el monto total del importe, pues un porcentaje muy alto desde un punto de vista significativo. No obstante, bueno, pues como ya se ha dicho, hay muchísima diversidad de medidas y no porque sean más económicas pues tienen que ser menos importantes, ni no por ello pues tienen unas mejoras sobre el riesgo de inundación más importante. La idea es que el funcionamiento conjunto, el aplicar pues diversas medidas, digamos que la suma de todas ellas suele producir siempre un efecto sinérgico, es decir, un efecto mucho más importante que si solo se aplicase cada una de ellas de un modo independiente. En esta línea, bueno, pues indicar en primer lugar que de los distintos grupos de medidas lo que se ha hecho es una asociación o una transposición de la directiva europea a un modo pues, más desglosado y más detallado, pero siempre siguiendo las directrices que vienen desde Europa. Tenemos medidas de restauración. Estas se están implantando en estos momentos, bueno, pues con bastantes actuaciones. Luego tendríamos también la mejora del drenaje, como todos conocemos, pues muchas o algunas de las infraestructuras que tenemos sobre nuestra red hídrica, sobre nuestros ríos, en algunos momentos, pues para situaciones extremas, pues pueden resultar insuficientes o al menos una actuación sobre ellas podría suponer una mejora significativa en la reducción de los riesgos de inundación. Continuamente se está trabajando en temas de mejorar la predicción para tener un mejor conocimiento y adelantarnos a las situaciones de riesgo. Y luego también es muy importante la labor de protección civil que, bueno, cada vez tienen unos protocolos más precisos, más
organizados que suponen pues, bueno, unos resultados mucho mejores, disminuyendo los daños en situación de avenida. Igualmente hay aspectos territoriales, como hemos indicado, seguros, y luego también pues, aspectos que tienen que ver con la intervención. Bien, ¿dónde podemos encontrar información sobre estas medidas? Bueno, aquí querría destacar pues, una labor que se ha hecho muy importante últimamente en el desarrollo de distintas guías, tanto para ayuda a lo que sería la ordenación territorial, es decir, ayuda al desarrollo urbanístico en distintas zonas, como estas guías también nos van a ayudar a tomar medidas para disminuir o intentar disminuir la vulnerabilidad en zonas en las cuales ya tenemos pues, distintas situaciones de riesgo. Me gustaría un segundito. A ver, lo he hecho bien. Sí, voy a compartir un momentito. Es esta de aquí. No. Lo sabía. Mira que lo sabía. Hay que darle un poco de emoción siempre a las cosas. Sí, bueno, pero lo encontraremos. Ponle abajo lo del terreno, no confirmación. Creo que ha salido antes. No, ha salido. No escribo. ¿No? Se ha pasado antes lo mismo. Oh, aquí está. Ahí está. Voy a moverte por encima. Habrá que compartirlo, entiendo. Vale. Ese es el vídeo. Vamos a ver. Eso es, ya estamos. Bueno, me gustaría destacar una guía que se ha hecho, que es de una utilidad máxima. Aquí simplemente estoy enseñando el resumen en el cual, bueno, pues cualquiera puede acceder, está el enlace en internet y puede ver, bueno, pues todas las definiciones, todas las acepciones, qué se puede hacer en cada una de las zonas del cauce en función de su riesgo de inundabilidad. Y esta tablita resumen, bueno, que es de máxima utilidad, en las cuales en función de la actuación que queramos ejecutar en una zona próxima al río, pues sabremos si podemos hacerla o no, si es compatible o si tenemos que tomar algún tipo de medida concreta. Del mismo modo, me gustaría destacar, bueno, pues una serie de guías que tienen como objetivo la disminución de la vulnerabilidad. Entre ellas, por ejemplo, hay una guía concretamente asociada a todos aquellos métodos o técnicas que se pueden aplicar en nuevas urbanizaciones, principalmente, bueno, pues para reducir la escorrentía superficial o lo que es lo mismo, pues ayudar a la infiltración en el terreno y que por lo tanto esa lluvia en estas zonas no sume o no colabore significativamente en lo que serían las inundaciones, sino que por el contrario podríamos estar haciendo uso del suelo para disminuir ese riesgo de inundabilidad. Guías asociadas a qué tipo de actuaciones podemos realizar sobre edificaciones e infraestructuras existentes para aminorar los daños que se producirían en situación de avenida. Y bueno, pues estas guías, como indicaba, también están a su disposición en internet y daremos el enlace para que podáis consultarlas en cualquier momento. Más cosas destacables, bueno, pues la página de Siquebro consideramos que es fundamental porque en ella podemos, bueno, pues descargar, visualizar todos los mapas tanto de peligrosidad como de riesgo de inundación. Otra de las medidas que consideramos más relevantes pues son aquellas que tienen que ver con actuaciones de protección. Y dentro de estas, bueno, pues hay un programa que se está desarrollando actualmente, que es el Ebro Resilience, y este programa, bueno, pues
el objetivo es disminuir los riesgos de inundación en la zona del eje del Ebro. Entonces aquí me gustaría un momentito compartir la página del Ebro Resilience. Esta es, en la cual bueno, pues se pueden ver todos los tramos en los cuales actualmente bueno, pues se está trabajando, que son los que aparecerían ahí en colorcito azul. Y en estos tramos lo que se pretende bueno, pues es aumentar, digamos, las condiciones de seguridad o disminuir lo que serían los riesgos de inundación en base a estudios hidráulicos de detalle de esa inundabilidad, a análisis de lo que serían las distintas soluciones pues para disminuir bien la lámina de inundación o bien la vulnerabilidad de los distintos elementos puestos en riesgo. Y bueno, aquí, por ejemplo, tendríamos un caso en el cual vemos esos modelos teóricos de simulación para diseñar esas soluciones frente a las inundaciones que realmente han sucedido. Como pueden comprobar, bueno, pues se calibran con mucha calidad y por lo tanto las soluciones definidas son soluciones muy precisas. Vamos a ver. Si podemos, muy bien. Y bueno, un ejemplo concreto que se está realizando en la actualidad, pues todas las medidas que se pretenden siempre se busca que sean compatibles con el entorno, con el medio ambiente y que por lo tanto, bueno, pues cumplan con la directiva marco y con las directrices que se dictan desde Europa. Entonces, bueno, fundamental el concepto de recuperar zonas inundables donde no hay muchos elementos vulnerables y permitir bueno, pues que la inundación circule por estas llanuras de inundación sin afectar a lo que serían las zonas urbanas. Es el caso bueno, pues del río Arga, próximo a su confluencia con el río Aragón, en la población de Funes, donde se están recuperando tramos de meandros abandonados que van a servir pues, para mejorar la biodiversidad y también para disminuir los riesgos de inundación. Esto sería un poquito el ejemplo de las soluciones ambientales compatibles con esas actuaciones de disminución del riesgo de inundación, donde lo que se pretende es que bueno, pues tanto la población pueda disfrutar de esos entornos semiurbanos y además, en caso de situación de avenida, los daños producidos sean menores y las zonas sean mucho más resilientes. Medidas de preparación, bueno, continuamente se está trabajando desde Confederación Hidrográfica y desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas pues, para mejorar todos los sistemas de medición y previsión para bueno, intentar identificar problemas a corto plazo de inundabilidad y por lo tanto poder informar a los órganos afectados. Y bueno, también destacar, igual que la charla de hoy, pues cualquier trabajo, taller que va asociado a lo que sería la divulgación de la información, porque la mejor medida o la medida que yo considero más importante para protegerse es ser conocedor del riesgo para poder actuar en situación de avenida, en este caso. El tema de los seguros también es fundamental, el tener un seguro pues, para ser más resiliente con lo que sería la inundación y luego destacar bueno, pues, todas las reparaciones que se realizan después de una avenida pues, para estar preparado para el siguiente evento. Ahí tienen una serie de enlaces que les vamos a aportar pues, de toda esta información donde ustedes pues, bueno, pues, podrán ir entrando en los enlaces y disponer de toda la información que hemos ido comentando a lo largo de la presentación. Y con esto yo creo que daríamos por terminada la presentación. Sí. Estupendo. Pues muchas gracias. Y ahora tenemos 10 minutitos o entre 5 y 10 minutitos porque hemos empezado un pelín más tarde, entonces vamos a alargar eso, ¿no? Esos 5 o 10 minutitos. Por si tenéis preguntas, que podéis o bien levantar la mano, como os decía antes, o bien poner algunos comentarios en el chat, preguntas concretas sobre las dos exposiciones.
Y os adelanto también que se prevé la realización de jornadas en el territorio presenciales, en las que también vais a poder seguir con este debate ya más concreto enfocado en el territorio. No sé si hay interés. Mira, aquí hay una pregunta de Carlos o un comentario quizás, no, una pregunta, lo leo, ¿vale? Como de momento no hay más y así damos también tiempo a otras personas. Dice, el Ayuntamiento de Mequinenza propuso en la consulta pública del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones del segundo ciclo, en septiembre de 2021, soluciones a sus propuestas que no fueron aceptadas, aunque le fue comunicado por la CHE que procede a revisar y actualizar los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación y prolongar su estudio hasta incluir el núcleo urbano de Mequinenza en su totalidad. En el PEGRI aprobado no figura dicha propuesta y en la web de la CHE, mayo de 2023, en Chequea tu riesgo figura una parte de las zonas urbanizadas con una peligrosidad alta y el resto de ellas como áreas sin evaluar, con lo cual se pone en manifiesto la total indefensión en materia de autoprotección frente a inundaciones. Y la pregunta es, ¿qué debería hacer el Ayuntamiento de Mequinenza para que la CHE tomara cartas en el asunto y definiera la posible inundabilidad de las zonas urbanizadas de Mequinenza? A ver, los mapas, se me oyen, ¿no, Alba? Sí. Los mapas de peligrosidad hemos comentado que son actualizados cada ciclo de 6 años, pero durante los 6 años también. Vamos actualizando todos los mapas con los conocimientos técnicos que tenemos, son mapas de modelación hidráulica, son bidimensionales, contemplan la presencia de edificios y con estos mapas evaluamos la inundación de aquellos tramos que, como habéis visto, la directiva obliga, que son las ARPSIS, aquellas áreas donde el riesgo potencial de inundación es significativo. Por supuesto, toda área que sea ARPSI tiene su mapa. Esos 1.700 kilómetros identificados con Protección Civil y las confederaciones pues están ya con sus mapas. Vamos ampliando estas zonas, tenemos más de 3.700 kilómetros de zonas estudiadas. Los mapas de peligrosidad permiten evaluar desde el punto de vista, son mapas complejos, son mapas técnicamente pues, de bastante detalle, como he comentado antes, la inundación, la extensión de la inundación y sus calados para los escenarios de las avenidas de 10, 100 o 500 años, que son de alta, media o baja frecuencia. Ahora en concreto no tengo el visor Citebro delante, pero en Mequinenza, como en todas las zonas, los mapas son de la mayor calidad posible y en muchos casos se están actualizando. De todos modos, la Confederación, con los medios de los que nos dota también el Ministerio, llegamos hasta donde llegamos. Nuestro objetivo es llegar en breve a los 5.000 kilómetros, que no son pocos, de mapas estudiados en la cuenca del Ebro. También pueden promover mejoras en los modelos, porque son modelos que desde el punto de vista de los planeamientos urbanísticos son la base. Estos modelos hidráulicos que evalúan cuán inundable es un área, un tramo fluvial en este caso, pues será la confluencia de Segre con el Ebro, en la zona de Mequinenza, pues en todo este ámbito los estudios de detalle pueden ser promovidos no solo por el organismo de Cuenca, que ya tiene análisis si es un ARPSI y en muchas de las zonas que se categorizan como de alto riesgo de inundación ya tienen mapa, pero si no fuera así, pueden proponer mapas y aquí los validamos. Cualquiera de los municipios que estando en zona inundable, quizá la categorización de ese impacto negativo de las inundaciones no es tan alto. Es decir, que mapas existen, los actualizamos continuamente. De hecho, vamos a la velocidad que podemos conforme a los presupuestos y el detalle con el que se nos piden también los distintos mapas. Y desde luego está tomada nota. Quiero decir que Mequinenza es uno de los ámbitos que hemos estudiado y que vamos actualizando. Cada 6 años a veces aparecen avenidas nuevas, datos nuevos, modelos nuevos, batimetrías, como hemos visto en el eje del Ebro, y son estudios que actualizamos, sometemos de nuevo a consulta pública y estudios que se validan y se incorporan al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Es decir, ¿qué puede hacer Mequinenza? Nosotros estamos evaluando hacer más mapas. Si está incluido bien en estos mapas ampliados, actualizando y prolongando el ámbito de mapas, pues ya lo haría la propia Confederación. Pero si a la hora de priorizar no hemos identificado ese ámbito porque precisamente no sea urbano, no tenga impacto prioritario sobre población, bienes económicos o demás, puede promover cualquier interesado, ya sea ayuntamientos o particulares, estudios de detalle que en el marco pues, de un expediente de autorización, por ejemplo, de obras en la zona de policía,
interese conocer con detalle, como digo, la zona inundable, con qué velocidad se mueve el agua en ese ámbito y qué posibilidades habría, como ha explicado Guillermo, desde el punto de vista normativo de autorizar unos usos o no. O sea, la base de las autorizaciones siempre es el conocimiento, es decir, los mapas. Mapas de detalle en un ámbito concreto implica finalmente toma de decisiones. Entonces, en la medida de lo posible, la Confederación amplía sus mapas y seguimos esa marcha de seguir ampliándolos. Y en el ámbito de detalle, donde no llegamos muchas veces, pues la Confederación intenta llegar. A veces sacamos proyectos específicos adicionales a los que van en marcha con la Directiva de Inundaciones, pero en otros sitios pues son los propios promotores, ayuntamientos o interesados los que en el ámbito de un expediente concreto pues proponen y evalúan con sus asistencias técnicas nuevos mapas. Los validamos. Pero vamos, es un ámbito que sí que está ya estudiado y que en el futuro será ampliado. Es verdad que los mapas de peligrosidad lo que estudian es la situación actual. Hay que decirlo siempre. Otra cosa es que si quieran promover actuaciones. Los modelos digitales con los cuales hacemos mapas implica situación morfológica, física, auténtica. Es decir, no hacemos probatinas. ¿Qué pasaría si pusiéramos este muro? ¿Qué pasaría si ensancháramos esta zona? No, los mapas existentes en el sistema nacional contemplan la situación actual, verídica, morfológicamente identificada. Todas las posibles estudios que ha comentado Guillermo en el Ebro Resilience de alternativas se evalúan también como modelación hidráulica, pero no son el objeto de los mapas que aparecen en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Son opciones que en el futuro, si se ven materializadas, esta o aquella obra, pasarán a formar parte de nuevos mapas modificados con esas nuevas actuaciones. Se pasará a sustituir los mapas antiguos por los que estén vigentes debido a nuevas actuaciones. Por eso la actualización continua de mapas, porque los cursos fluviales sufren modificaciones naturales o artificiales de obras y por eso estamos obligados a ir cambiando, a propuesta del organismo de cuenca a veces o de los propios interesados. O sea que esto es de Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver si conseguimos hacer respuestas un poquito más cortas y así tenemos tiempo a más preguntas, ¿vale? Pero gracias, hombre, yo he dejado que te explayaras porque creo que la información es útil para más personas y me parece que es importante, como además esto se queda grabado, que esté la respuesta completa. Pero intentamos acortar. Fran tenía una pregunta también, si te activas el audio. A ver, ¿se me oye? Sí. A ver, buenas tardes a todos, en especial a la gente de Boquiñeni y también a Pili Leza, que creo que está por ahí. A ver, he entendido una de las medidas que es ordenar la ordenación del territorio, ¿no? Eso lleva implícito a veces cambiar usos del suelo. ¿Eso obligaría a los ayuntamientos a modificar los planes generales urbanos? Esa sería una. A ver, luego, como habéis dicho que se pueden solicitar jornadas de divulgación, ¿dónde se haría? Y luego, ¿cómo engarzaría esto un poco? Lo habéis tocado así de refilón. Las medidas del Ebro Resilience, en concreto lo del tramo 6, que es Boquiñeni y Pradilla de Ebro. Sé que hay unas actuaciones previstas, pero no sé en qué minuto procesal está eso ni cómo está. Ya sé que escapa del tema de hoy, pero bueno. No escapa, es muy pertinente, gracias. Porque, no sé si ha quedado claro, el Ebro Resilience es un subprograma del PEGRE. El Plan de Gestión de Inundaciones tiene un hermano metido en él, que es este proyecto, que es un gran proyecto, que solo él, en evaluación de actuaciones en los 16 tramos que hemos expuesto, casi llegan a los 90 millones de euros. Hay muchas actuaciones. Lo que pasa es que es verdad que sí que es un análisis de detalle que ahora no estamos preparados para contestar. En la página web del Ebro Resilience, cuyo enlace os facilitaremos, tenéis el avance en este momento y los talleres y todas las actividades que van asociadas al análisis hidráulico, técnico y la propuesta de soluciones. De esto quizá Alba, que está también en los talleres, conozca algún detalle más, en concreto del tema de Boquiñeni. Saltando a los demás temas... O sea, yo del tema de Boquiñeni sí que puedo aportar algo. O sea, el estudio está hecho, ya se han hecho una propuesta de soluciones
Estoy consultando ahora con un compañero a ver si me puede asegurar si las exposiciones al público, a los municipios, se han hecho ya o no, que eso no lo sé, pero sí que la solución está propuesta y bueno, pues está, se habló con los alcaldes, les explicó y está en fase de refinar un poco la solución que nos dio el modelo. Y respecto al Plan General de Ordenación Urbana, en el caso de que se contemplen zonas inundables, ¿tiene obligación el ayuntamiento de modificar los usos del suelo? Sí, va a haber una modificación en breve, yo creo que en 1 o 2 meses, el reglamento del dominio público hidráulico, que es del cual se extracta uno de lo que ha dicho Guillermo, que era muy, muy interesante y de mucha aplicación. Las condiciones normativas se van a incluir en esta nueva modificación de este documento, que es de 2016, se van a incluir como exigibles que en el plazo de 5 años se adapten los planeamientos urbanísticos a los mapas de peligrosidad de inundación. Es decir, los estudios de inundabilidad en zonas ARPSI, donde ya existen estudios, son públicos, se conocen, han pasado la consulta pública y están aprobados oficialmente, estos mapas han de ser la base, con las limitaciones normativas que implica la legislación española, han de ser la base de... Ahora vamos a exponer aquí de nuevo la guía esta que explica. Los mapas, como digo, son la base obligada para adaptar los usos que se definen en ese planeamiento urbanístico a lo que la normativa en legislación de aguas española indica. Sí, esa es una norma que todavía, en fin, los mapas llevan a disposición desde 2011. Ha habido 2 ciclos de mapas de 2011, mapas de 2020. Mapas de 2013 más bien, y continuamente se van actualizando. De hecho, ahora están en consulta del Eje del Ebro algunos de ellos, mejorados gracias al estudio del Ebro Resilience, porque hemos hecho batimetrías, estudios de más detalle que han mejorado los mapas existentes. Estos mapas, una vez oficializados, pertenecientes al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, en la nueva legislación que está a punto de salir en cuestión de seguramente 1 o 2 meses, será obligado la adaptación en 5 años de los planeamientos urbanísticos, conforme a los mapas y los usos en los que la Ley de Aguas establece qué se puede y no se puede hacer, que es compatible con la inundabilidad. Muchas gracias. Entre tanto, sí que me han facilitado la información. Se han hecho 2 jornadas ya en Boquiñeni y una en Pradilla, exponiendo la solución obtenida por el modelo. Lo cual... Sí, lo conozco. Sí, se hicieron estas 3 jornadas y está pendiente de concretar la solución final con los estudios, porque en las jornadas se propusieron modificaciones a las alternativas propuestas, entonces tenían que hacer estudios y como se están haciendo varios tramos a la vez, bueno, pues se está yendo un poquito más despacio de lo esperado. Pero... Bueno, y la otra cosa que decías, que preguntabas de las jornadas presenciales, ahora al final os pondré un listado de los municipios en los que se prevé realizar las jornadas. Y bueno, en el cuestionario de evaluación, ahí sí podríais sugerir vosotros hacer una jornada en Boquiñeni o no sé, como lo veáis, vamos. Vale, gracias. De nada. ¿Hay algún comentario más que quería leer y ya con eso cerraríamos? También podéis añadir en el cuestionario de evaluación, que os he puesto el enlace, ahora os lo volveré a poner, preguntas o comentarios que podemos responder después a través de correo, ¿vale? Luis Tirado comentaba: propongo, como hemos hecho en la Mesa del Agua de Aragón, que se fomente el cambio de uso agrícola convencional o actual a choperas, financiándolo, y de esta manera se pueda mover las motas y ampliar el cauce del Ebro y las zonas de laminación. Serviría para eliminar contaminación por nitratos y otras mejoras ambientales. Bueno, aquí no es tanto una pregunta, sino una propuesta. Y sigue diciendo, así como mejoras ambientales en la huerta y zonas agrícolas de inundación, que al mismo tiempo sirva para reducir daños. Y por último, mejoras ambientales en los ecotonos entre los bosques de ribera y la huerta a zonas agrícolas. La cuestión es ayudar al agricultor en adaptarse y reducir el impacto de las inundaciones. Bueno, pues yo, si os parece, si no hay ninguna otra pregunta así, que parece que no, por lo que veo aquí, porque tampoco hay ninguna mano levantada, daría por concluida la jornada. Sí que antes de irnos me gustaría proyectaros lo que tenemos, las otras jornadas que tenemos previstas, porque sí que hemos intentado
que sean municipios un poco grandes, ¿no? Y como que centralizan pues la asistencia de pueblecitos pequeños alrededor, con el público en general, con sectores específicos y multisectorial. Entonces, estas jornadas son específicamente para divulgar el plan de gestión de riesgo de inundaciones. Entonces, hoy ha sido una jornada general con información muy general, ya habéis visto, ¿no? Con cuestiones básicas y elementales del plan y de la directiva de inundaciones. Y estas van a recoger también este contenido general, pero con las medidas específicas que están previsto implementar en cada uno de los territorios donde se van a hacer las reuniones, ¿vale? Esta es la propuesta inicial, con público en general en Lleida, Tortosa, Fraga, Pamplona, Logroño, Miranda y Vitoria-Gasteiz, con sectores específicos que habitualmente no suelen estar implicados en este tipo de foros y queremos llegar porque consideramos que también tienen aportaciones ricas a hacer, pues con el profesorado se haría una información general y se trabajaría, por ejemplo, la gestión del riesgo de inundaciones en el currículo escolar, con mujeres, ¿no? Con jóvenes, con inmigrantes, que ya os digo, ¿no? También por llegar a esos sectores que normalmente no se llega y que es igualmente relevante que estén informados de estos temas. Y también que puedan hablar de estos temas, ¿no? Decir su opinión. Y luego una multisectorial con distintos sectores en Zaragoza, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte, no sé si Carlos, Marisa o Guillermo queréis comentar alguna cosa más. Cualquier información que queráis trasladaros ya sabéis, el correo es este, pegri@chevro.es, y espero que nos veamos presencialmente. Y os vuelvo a dejar aquí en el chat el cuestionario de evaluación. Y muchísimas gracias por dedicar este ratito a estar aquí e interesaros. Y por mi parte... Por nuestra parte lo mismo, daros las gracias a todos los participantes y por la oportunidad de divulgar esta información que consideramos pues, tan importante. Nada más. Bueno, gracias a todos, Alba. Gracias. Bueno, hasta la vista.